Ese año. Profesor, buenas noches. Buenas noches, que me va haciendo como tardecito. Bueno, muchachos, como el asunto es iniciar, vamos a... Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, profesor. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Bueno, Viendo un partido. sí, bueno, resulta que para hoy vamos a analizar la idea de negocio, la empresa, los tipos de empresa y si alcanzamos vamos a mirar la planeación estratégica. Entonces, la idea de negocio ya la hemos recorrido en términos de presentación de una serie de momentos en los que ustedes han planteado esa idea. Digamos que acudimos a la lluvia de ideas como un modo o un medio para que cada grupo realmente planteara desde cada uno de ustedes cuál sería la mejor idea para ofrecer un producto o un servicio. Por eso la idea de negocio es básicamente el servicio o el producto que se quiere ofrecer, la forma en que se consigue, tanto la manera de llegar al mercado a través de los clientes y cómo se espera recibir ganancias de esta manera. Todos los aspectos de la demanda, de la oferta, de la comercialización y del precio depende en gran parte de la forma como ustedes hayan planteado esa idea de negocio. Pero no solo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla y comprobar su viabilidad. ¿Qué significa esto? Que muchos de las personas, de los comerciantes, de los emprendedores, que en un momento determinado salen al mercado, en ningún momento, digamos, se plantean el hecho de revisar esa idea y hasta dónde se puede considerar que es lo que realmente en ese momento necesita el mercado. Y lo más importante, ¿realmente sí es viable? ¿Realmente desde el punto de vista financiero hay la posibilidad de que ese producto o ese servicio tengan esa, digamos, esa alternativa frente a otros negocios, a otros productos, a otros servicios? Por eso el emprendedor debe concretar la idea de negocio y describirla de la forma más precisa. Y para ello debe de tener en cuenta los siguientes puntos. Como lo dijimos inicialmente, hay que describir el producto o el servicio que se va a ofrecer al mercado. Es sencillo, aparentemente no tiene ninguna dificultad cuando uno cree efectivamente que puede llegar a una determinada cantidad de clientes o a un mercado, pero esencialmente lo que se pretende es mirar si es necesario o no es necesario ese producto. Es lo más importante, porque es que de ahí en adelante, digamos que puede o no tener éxito ese producto o ese servicio. Si tu negocio cubre una necesidad, tendrá muy poca competencia. ¿Por qué? Porque si en ese momento existe la necesidad, pues obviamente no hay quien ofrezca o quien lo esté ofreciendo, ¿cierto? Entonces ahí prácticamente tenemos un altísimo grado de poder ser exitosos y eficientes. Debemos mirar la clientela potencial. ¿A quién está dirigido ese producto? Quién es el que en algún momento lo va a recibir? ¿Es lo que está buscando el mercado? ¿Es lo que algún sector de nuestra sociedad pretende? ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos quiénes son nuestros clientes objetivos? ¿Quiénes son nuestra clientela potencial? ¿Y quién va a ser la real? Eso es lo que tenemos que definir en el momento en que estemos planteando la idea.
La competencia, uno de los aspectos que generalmente no son analizados por las personas emprendedoras o por quienes en algún momento ya se deciden directamente a elaborar un producto o a prestar un servicio, es yo no tengo competencia o creo que no, esas empresas no tienen el producto o no tienen el servicio que yo tengo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los métodos, estrategias que utilizan las empresas para competir en el mercado? Si realmente es lo que en algún momento voy a enfrentar o definitivamente estoy pensando que yo no tengo competencia. Y lo más importante, cuando agregamos lo de el valor agregado. Michael Porter, en su planeación estratégica, plantea que una de las partes más importantes que existen en el mercado es la diferencia que se da entre varios productos. ¿Qué es lo que hace que un producto sea diferente al otro? Por eso cuando ustedes presentaban la idea, yo molesté por tener, digamos, claro cuál es la diferencia entre cada uno de los productos o servicios que se van a presentar. Esta parte que estoy presentando en este momento es clave cuando ustedes tengan que hacer su análisis de mercado. Como ya tenemos el producto Profe, definido, disculpe, ¿sí? Dime. profe, disculpe, quisiera hacerle una pregunta puntualmente de lo que estaba hablando hace un momento sobre lo que nos hace diferentes. Sí. En definitiva, yo puedo considerar bajo cualquier circunstancia que el precio que yo ofrezca sí puedo tenerlo como algo que me diferencie del resto, así sea todo igual, pero si yo lo vendo a un precio diferente, por decir más competitivo en cuanto a que sea más económico, puedo considerarlo como mi plus. Sí, sí se puede considerar como parte de lo que hace la diferencia entre un producto y otro. Lo que sucede es que muchas veces, desde el punto de vista de marketing y de mercado, cuando uno sale a buscar clientes, como lo estamos mirando arriba, lo que atrae realmente a esas personas es cómo está fabricado el producto o cómo se está prestando el servicio. Claro que es importante el precio, esencial, pero no es lo que determina finalmente que, que los clientes lo compren. Yo le pongo un ejemplo simple. Cuando usted tiene un celular, claro, estamos hablando de algo que realmente hace la diferencia entre un producto y otro. Las personas adquieren ese producto independientemente del valor. Incluso los celulares van incrementándose en su valor, ¿cierto? Y ello, digamos que de alguna manera eh, puede llegar a constituir la diferencia entre el producto que ofrecieron con el celular y lo que yo compré como producto. Puede tener el costo que ustedes quieran. Los electrodomésticos, el televisor que llega, ¿cierto? Normalmente tiene un precio muchísimo mayor o más costoso que el anterior producto de la misma marca, ¿cierto? Entonces, sí es importante en este momento el precio, pero no es definitivo. Lo que la gente busca en el televisor que les estoy hablando o en el celular que les estoy hablando no es que sea más económico, sino que preste más funciones, ¿cierto? Ahí está realmente la diferencia. Sí es importante el precio, pero en el mercado de ¿Le hoy en puedo día, colocar un ejemplo claro que que estos sí. días yo he estado tratando de analizarlo, pues porque estoy precisamente en eso? Eh, yo trabajo en una marca de telecomunicaciones X y hace poco entró una nueva marca de telecomunicaciones ofreciendo exactamente lo mismo. Me refiero a un servicio X, pero ellos literalmente, así, palabras más, palabras menos, estaban ofreciendo lo mismo que yo tengo, incluso con muchas más cosas que yo no tengo disponible en este momento, a un precio realmente absurdo, o sea, demasiado barato.
con lo que no Ujú. hemos encontrado forma de competirles en este momento. Y estamos haciendo un estudio de precisamente hace un mes más o menos. Sí. Y literalmente estamos manos arriba. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A qué están jugando? ¿Qué es lo que están ganando de lo que están haciendo? Entonces empezamos como a informarnos por varios lados y resulta que pues ellos vienen con esa estrategia de introducción, simplemente que así no le estén generando un ingreso en este momento, están captando gente. Y ya ese es el gancho que están usando en este momento. Sin embargo, hay un montón de cosas con las que yo definitivamente he dicho y me sigo preguntando, ¿qué es lo que van a ganar de lo que están haciendo? ¿Cuándo es que empiezan a recuperar la inversión que están haciendo tan grande? Entonces sí, me queda bastante complejo entender. A ver, digamos que esa es una estrategia que utiliza la empresa para posicionar su producto. ¿Qué es lo que está intentando hacer? O intentando no. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Está tratando de colocar el producto en un mercado que ya está, digamos, De hecho, eh, está saturado el mercado. exactamente, esa es la palabra, está saturado. Pero ¿cómo puede romper esa fidelidad, esa lealtad o ese mercado con un producto que ya todo el mundo conoce? Pues a través del precio. ¿Cuándo lo va a recuperar? En el momento en que comience a recoger todos los clientes que se están retirando de ustedes, ¿cierto? Y comience a vender mucho más que ustedes. Recuerde que esa es una de las formas estratégicas de algunas empresas, bajarle al producto para vender más, de manera que la mayor cantidad de productos que se vendan, lo que hace es compensar el precio del bien. O sea, Profe, una empresa puede vender 100 celulares, ¿cierto? Pero si ya le bajo el precio, no vendo los 100, sino vendo 200 o vendo 300. ¿Por qué? Porque estoy jugando con eso. Vender más que mi competidor. Esa es una estrategia. Es una estrategia. Y ahí no hay diferencia en términos del producto como tal. Ahí lo que hay es un mecanismo, una forma de crear sí, una diferencia, pero una diferencia que está jugando con el precio y que está arriesgando en un momento determinado con el equilibrio de mi empresa. La diferencia real la hace la parte interna del producto que los puede llevar, como usted misma lo acaba de plantear. Es que usted no me está dando un poco la razón. O sea, agregan funciones que no están en el mercado, o perdón, que no tienen sus productos y aparte ellos lo ponen más económico, difícil entrar a competir con ellos, por lo que les estoy contando. Ellos lo que quieren es apoderarse del mercado y esa es la mejor opción para hacerlo. Si es claro, por favor. De hecho, sí, sí, señor, precisamente. Pero entonces ahí están precisamente las variables con las que uno tiene que jugar cuando uno va precisamente a hacer un estudio de mi producto frente al mercado al que me voy a afrontar, hacia quién lo voy a dirigir, cómo puedo competir en realidad. Sí es bastante denso porque me parece que las variables son prácticamente infinitas, literal. Sí. Entonces, yo sí definitivamente ahí cuando usted dijo, ay, yo sí tenía que preguntarle necesariamente, sí puedo de verdad competir con profe, qué algo pena. como el precio. Digamos, ahí entraríamos a lo mismo de ayer, ¿no? Digamos, no surgiríamos porque pues otros se están regalando. Y pues uno para regalarse, pues ahí la población hay veces escoge solo un producto y los otros obviamente pues se quedan esperando. Por eso que usted acaba de plantear, es necesaria, o necesario más bien, el estudio de mercado, porque es que el estudio de mercado le da a usted muchas posibilidades, muchas variables, incluso le crea limitantes que usted debe comenzar a manejar. Ese es el estudio de mercado, porque si usted sale, y disculpen la palabra que voy a utilizar, sale a la loca, ¿cierto? A romper mercado sin tener las estrategias, sin tener los mecanismos con los cuales usted va a enfrentar un producto que no conoce o un producto que usted conoce, pero que sabe perfectamente que puede manejar una clientela que ya prácticamente la tiene a su favor. Por eso cuando uno lanza un nuevo producto, normalmente que ya está en el mercado, un nuevo producto en el sentido de que está en un lugar donde no se está vendiendo, un nuevo nicho de mercado, es cuando puede conseguir mejores oportunidades. Pero cuando usted quiere romper un mercado
que ya existe, que ya tiene una fidelidad, que ya tiene una lealtad, lo puede hacer a través de varias estrategias. Mejorar el servicio, ¿cierto? El precio, todos ellos hacen la diferencia. Y más aún, volviendo a tomar el ejemplo anterior, si viene con más funciones, la pelea es bastante difícil y complicada, ¿cierto? Tengo que entrar a mirar cómo recupero ese mercado, porque si la situación sigue así, no solamente se va a afectar una empresa, sino varias empresas que tienen la misma posibilidad de vender su producto. Profe, sí, un ejemplo de eso, perdón, lo interrumpo, Sí, señor. yo lo he visto, dañan el mercado. Llega uno a querer nuevo y entonces baja tanto los precios que los demás para mantenerse, los que estaban antiguos también tienen que bajarse el precio para conservar sus clientes. Y en ese momento nadie gana, todos pierden porque los que están ya posesionados les tocó bajar su tarifa para no perder los clientes por el nuevo empresario que llegó. Eso creo que se ve con cierta frecuencia. Yo lo vi en el transporte aéreo hace algunos años. Llegó una aerolínea nueva a carga con precios bajísimos y las otras, las que ya estaban por mantener los clientes, tuvieron que bajar. Y entonces, en términos generales, el negocio bajó la rentabilidad tremendamente. El nuevo, ah, lo que yo viví, el nuevo no duró. Llegó, metió su producto, bajó las tarifas, no consiguió los clientes que quería. De pronto fue un estudio mal hecho y a los 6 meses tuvo que irse al país. Y los que quedaron, quedaron graves porque ya quedaron con una tarifa muy bajita. Sí, obvio que en algunos casos eh, el precio es utilizado de una manera ilegal. Usted sabe que existe la competencia desleal, ¿cierto? Parte de esa competencia desleal está a través del precio. No sé si ustedes recuerdan hace poco con los pañales o con los productos para bebés, donde se unieron dos compañías para manipular el mercado a través de los precios. Se unieron, bajaron el precio del mercado, los competidores, lo que usted acaba de plantear, entraron en una situación de crisis y ellos, cuando los otros están en crisis, vuelven y aumentan el precio. Pero ya tienen una clientela, ya tienen unos clientes que se quedan allí, ¿cierto? Porque lograron convencerles que su producto es mejor que el otro. Esas son estrategias, todas son estrategias y dentro de ellas entra la competencia desleal con la utilización de los servicios, con la mecanismos que llevan a que los clientes reciban una información equivocada. Listos. Hablamos del producto, que ya ustedes lo tienen muy claro, y hay dos momentos en los que ustedes tienen que comenzar a analizar desde ya, desde este instante, qué van a hacer con su producto. Lo primero es en dónde, hacia dónde lo van a llevar, cuál es la localización de su producto, si lo van a llevar a un sector determinado o la empresa en qué lugar va a quedar. Aquí estamos hablando de la localización del producto respecto a dónde voy a ubicar mi negocio. En la localidad de Chapinero, en la localidad de Kennedy, en la localidad de Fontibón, qué sé yo. Tengo que mirar, tengo que analizar. Recuerden, esos son estudios. Y lo que ustedes me acaban de decir exactamente es eso. Yo no puedo salir a vender un producto sin saber si ese mercado exige, requiere, necesita ese producto. Y lo primero que tengo que analizar dentro de ese lugar que yo pienso colocar el producto o mi empresa es si ellos tienen un problema que yo puedo entrar a satisfacer, ¿cierto? Y la competencia. Eso es clave para ustedes. ¿Con quién voy a entrar a competir? ¿Quiénes son los que efectivamente van a lograr que en un momento determinado mi producto entre en riesgo? Y
comenzamos con la idea que ya ustedes la tienen claro, con una lluvia de ideas en la que cada uno, digamos, hizo su aporte, ¿cierto? Pero resulta que hay que concretarla. Uno no puede entrar a simplemente desde un punto de vista subjetivo a pensar que sí hay una necesidad, a pensar que ya existe dentro dentro del mercado un producto o que yo pueda venderles un producto que efectivamente la gente necesite, los consumidores necesiten. Ahí está realmente la base del problema con la cual yo puedo solucionar la situación. Hidalgo describe una serie de técnicas sobre las cuales es necesario basar el negocio, ¿cierto? Está dentro de un proceso creativo donde un análisis objetivo, las necesidades de los clientes potenciales, que ustedes miran hay una serie de variables que yo puedo utilizar para hacerlo más atractivo. Esa idea que yo tengo, necesariamente tengo que llevarla a un nivel en el cual pueda analizar si efectivamente esos clientes podrían llegar a necesitar ese producto o ese servicio. Por eso aquí en la gráfica que ustedes ven al lado hay un estudio del lugar en donde yo quiero colocar mi mercado, perdón, mi producto o mi servicio. Y para poner unos ejemplos, no es solamente tener una idea subjetiva que en un momento determinado me dé a mí una respuesta en lo que yo creo o yo pienso o considero. Existen desde ya muchos productos, ¿cierto? Que pueden estar, digamos, en el mercado como idea, pero que por alguna circunstancia no ha sido posible llevarlos a la realidad. Por ejemplo, hay unos maceteros de origami que crecen al mismo tiempo que las plantas. Mire, se compra pequeño, ustedes lo están observando en la gráfica, y en la medida en que el árbol va creciendo, la planta va creciendo, pues la maceta va creciendo de igual manera, ¿cierto? Eso es un componente químico que en la medida en que va creciendo y el agua y va realizando esa, entre comillas, milagro de crecer al mismo tiempo que el arbusto, que la planta. Si miramos lo que siempre en un momento determinado hemos visto con relación a las mascotas, ya tan de moda en Colombia y en cualquier parte del mundo, las mascotas se han visto inmersas en un plano familiar que lo llevan a ser parte de la familia, ¿cierto? Y cuando se nos pierde es una tragedia y más si hay niños de por medio. Entonces, el body es un collar LED para perros y permite no solamente el seguimiento de la mascota a través del teléfono móvil, sino que actúa las luces para hacer visible a nuestro perro en la oscuridad de la noche. Pues aquí hablan del perro, pues también puede ser un gato, puede ser cualquier. El gato con mayor posibilidad porque él mantiene prácticamente fuera de nuestra casa y a veces ni siquiera sabemos dónde está. Controla su temperatura corporal y el ejercicio físico. Hay otro producto como las zapatillas personalizadas desde el teléfono celular. Achievable, unas zapatillas que tienen dos pantallas de tinta electrónica con las que uno puede elegir el diseño que más le guste. Por ejemplo, aquí tiene un diseño, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver perfectamente. Y si no me gusta, si considero que ya fue suficiente mostrarlas en el momento, pues lo cambio a otro diseño y a otra parte. Los tapetes LED también. Digamos que los tapetes LED, muy de moda cuando salió un juego en el cual los muchachos brincaban, saltaban y obtenían unos resultados. Entonces, estos tapetes LED también pueden ayudar en la casa para cambiar la imagen,
para cambiar la forma de organización, etcétera, etcétera. Pues mire, no es tampoco cosas extraordinarias, pero sí tendríamos que darle, volvemos al cuento, una transformación, una modificación, un cambio o buscar un nuevo mercado. Eso es lo más importante. Y seguimos con la localización para aquí, para nuestro ejemplo, solamente para nuestro ejemplo, el que estoy haciendo en este momento. Vamos a mirar si la localidad de Chapinero realmente es el lugar, el sitio en el que yo puedo colocar un negocio en general. En este momento no tengo ni idea. Simplemente me ubiqué mentalmente, dije voy a investigar Chapinero a ver qué es lo que le hace falta en términos comerciales, en términos industriales, en términos de servicios, que es lo que yo estoy buscando. Toda la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un estudio económico de absolutamente todas las localidades de Bogotá, las 22 o 24 localidades de Bogotá. Ustedes lo único que tienen que hacer es ubicar una localidad, buscar por internet el estudio de esa localidad de Kennedy, de Gativá, de Usaquén, de San Cristóbal, en fin, de lo que ustedes quieran y comenzar a analizarlo. En el caso nuestro, la localidad de Chapinero representa el 5% del territorio de la ciudad. En términos de extensión, son 3.899 hectáreas, de las cuales 2.596, increíble, son rurales. No posee suelos de expansión. ¿Por qué? Porque ya está totalmente copado el suelo de Chapinero. Ya no hay dónde extenderse en términos de vivienda o en términos, saben que incluso ya hay una parte que se extiende hacia los cerros. Predomina la clase alta, el 45% de los predios pertenecen al estrato 6, el 11.7% al estrato 5 y el 30.8% al estrato medio. Tiene 133.000 habitantes y lo ubica como una de las poblaciones con una cantidad fácilmente identificable con una menor densidad, ¿cierto? Hay 35 personas por hectárea, que está por debajo de todo el promedio de la ciudad. ¿Cuáles son las actividades que más ocupan a los residentes en Chapinero? Pues los servicios, el comercio, las actividades inmobiliarias, la industria manufacturera, ¿cierto? El desempleo en Chapinero es el más bajo de la ciudad. Es la tercera localidad con menor participación de desempleo en la ciudad. El 1.1% de los empleados residía en Chapinero, que eso equivale solamente a 5.000 personas. Siendo una de las localidades más tradicionales de Bogotá y más emblemáticas, su iglesia de Lourdes es uno de los lugares más visitados en Bogotá. Ponen a esa localidad como un lugar en donde uno quisiera tener realmente su negocio, porque en la parte económica, en la parte empresarial y ahí mismo en la generación de empleo, porque se mueven todos los tipos de comercio o de empresa más bien, discúlpenme, que uno puede llegar a tener. Está el servicio, están las comunicaciones, están las actividades de cafetería, el comercio de muebles, las obras de ingeniería, las microempresas, en fin, toda una serie de actividades que son o representan el 93% en microempresas y el 5% en pequeñas empresas, el 2% en medianas y solo el 1% son grandes empresas. En términos, ahora vamos a buscar, ya conozco, ya he escrito lo que pasa en Chapinero en términos de población, económicos, geográficas y comerciales. Pero ¿qué le falta a Chapinero comercialmente? En términos de productos y servicios, Chapinero no tiene empresas que promuevan un alto desarrollo tecnológico, lo que significa que en esa localidad no hay una gran cantidad de empresas
con alto desarrollo tecnológico, como aplicativos, como aplicaciones, eh, manejo de grandes actividades tecnológicas. Y aún más, no tienen empresas que tengan servicios de exportaciones o que realicen actividades de comercio exterior. Ahí tenemos una gran posibilidad para este tipo de empresas. Hay una gran informalidad, ¿cierto? Y Chapinero, ustedes lo han recorrido muchas veces por la calle 13, por la calle 57, la 53, es decir, desde la calle 26 hasta la 72, la cantidad de personas que venden en los semáforos, que venden en las esquinas, que, en fin, eso también hace parte de lo que finalmente se quiere para Chapinero y es lograr la formalización empresarial. Eso podría disminuir la inseguridad y el mal uso de las vías públicas. Si yo tengo determinado ya el sector, si tengo claro qué es lo que necesita, pues ahora tengo que plantear una solución. Y entonces una solución para mi ejemplo, es crear una empresa en la localidad de Chapinero que esté dedicada a un alto desarrollo tecnológico de la información. Y al mismo tiempo, no solamente voy a manejar ese desarrollo tecnológico de la información, sino me va a servir para atender mercados externos que no existen. O sea, estaría solucionando dos situaciones complicadas dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Es un mercado en crecimiento. Colombia tiene la tercera fuerza más importante en aceptación de personas que llegan a la región, siendo la segunda población de habla hispana más grande de América. Cuenta con el 35% del total de la fuerza laboral y ayuda en un momento determinado a crear o a tener la posibilidad de crear empresas que puedan atender todo este tipo de servicios. Y para cerrar el talento humano en Bogotá existe aproximadamente 84.000 profesionales en solo Bogotá, 84.000 profesionales graduados en temas relacionados con la industria de la tecnología, llámese técnicos, tecnólogos o profesionales, ya directamente que están en capacidad de atender la industria de la tecnología. En consecuencia, digamos que se genera una potencial población que puede llegar fácilmente a desarrollar operaciones de tecnología e información. Y lo que es más importante también, como estamos hablando de comercio exterior, la ciudad cuenta con el 71% de la población bilingüe del país. Así, de esta manera, digamos, sería la primera parte de su presentación en el estudio de mercado. Tener el producto, tener la localización, cuál es el problema o la necesidad que tienen, cuál es mi solución y con quiénes voy a entrar a competir. Cuando hablamos de empresa, tenemos que hablar del Código de Comercio de Colombia. El Código de Comercio es la norma que regula todas las actividades comerciales del país, ¿cierto? Los comerciantes, los empresarios, las empresas mercantiles, todas se rigen por el Código de Comercio. Son comerciantes todas las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que se consideran de carácter mercantil, ¿cierto? La calidad de comerciante se adquiere desarrollando actividades de este tipo y lo podemos hacer directamente por medio de un apoderado, por intermedio de otras personas que en un momento determinado me ayudan al desarrollo, al complemento y a la utilización de productos y servicios para satisfacer necesidades. ¿Qué es una empresa? Pues simplemente
es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. Claro que si yo creo una empresa, no lo hago por filantropía, no lo hago porque considero que desde allí, aun cuando sí podría hacerlo, pero no con el fin de obtener un lucro o una utilidad. Normalmente cuando yo creo una empresa, busco obtener utilidad para mejorar mi calidad de vida, ¿cierto? Yo, digamos, no puedo ser altruista y filántropo tratando de obtener beneficios económicos porque pues eso no es posible, estaría en contradicción, ¿cierto? Entonces, una empresa es una unidad agrupada para desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. Ambas, sociedad y mercado, están hoy en día rebosantes de organizaciones que buscan ofrecer servicios a la población. Estas organizaciones tienen grandes diferencias entre ellas. Vamos a mirar si, como ayer, ustedes alcanzan a, porque este bendito tiene problemas. Vamos a ver si lo escuchan. Sí, señor. Bueno, como ustedes acaban de observar, pues existen diferentes tipos de empresa. Y al mismo tiempo, es claro que las organizaciones, a través de los recursos humanos, a través de los recursos financieros y los recursos materiales, pues hacen posible la existencia de las propias organizaciones. De acuerdo con el Código de Comercio, existen diferentes tipos de organizaciones, diferentes tipos de empresa.
El propio Código de Comercio también nos habla de las sociedades comerciales y las define en con diferentes nombres y organización de carácter jurídico. Pero inicialmente vamos a ver que, de acuerdo con el sector económico, las empresas tienen tres tipos de clasificación. Las empresas del sector primario, que comprenden todas aquellas actividades que, como su nombre lo indica, vienen digamos, de la propia naturaleza. La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, permiten la subsistencia y la transformación de dichas materias. Son empresas esenciales sin las cuales no sería posible la existencia de los otros dos sectores, o sea, del secundario y del terciario. ¿Por qué? Porque ellos son las que facilitan todos esos insumos y toda esa materia prima. Las empresas del sector secundario son las que transforman esas materias primas, transforman esos insumos y los convierten. Entonces tenemos actividades como la construcción, como la industria, la propia manufactura o la transformación de energía. Y por último, las empresas del sector terciario que en un momento determinado prestan servicios. O sea, tenemos las que son de carácter natural, tenemos las que son de carácter industrial o manufacturero y ahora tenemos las de servicios que, digamos, tienen como propósito prestar, obviamente, servicios como educación, psicología, comercio, turismo, hostelería, asistencia social, transporte, administración o artes. O sea, el 90% de las actividades del país están relacionadas con los sectores de servicios. Si vamos a mirar los recursos, entonces hay públicas y hay privadas. Públicas porque los dineros los entrega el Estado, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos, todos son entidades del Estado y el Estado les entrega los recursos. Y las privadas, que normalmente son empresas donde los particulares finalmente llegan a movilizar una cantidad de dinero para poder poner en actividad estas empresas. La sociedad colectiva es una de las formas que el Código de Comercio ha, digamos, establecido mediante una estructura jurídica que responde de diferente manera frente a la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Digamos que la parte esencial de cada empresa tiene unos socios, unos propietarios que, de acuerdo con la situación de su propia organización, debe responder o con sus propios recursos o simplemente con la cantidad de dinero que haya aportado. Entonces, en este caso, se crea la sociedad colectiva, que se constituye mediante escritura pública, ojo, entre dos o más socios, los cuales responderán solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Ojo con lo que acabo de decir. Cuando un socio, cuando un propietario crea una sociedad colectiva, debe responder absolutamente por todo lo que sucede al interior de esa organización. Se consideran socios colectivos o socios capitalistas quienes crean este tipo de sociedad colectiva. ¿Qué es lo que las hace permanecer en un medio en el cual es difícil que ese tipo de socios respondan con todo su capital, incluso su patrimonio? Pues que haya confianza entre los socios, ¿cierto? Esa confianza permite que puedan administrar la organización, cualquiera de ellos,
puede administrar su organización. Para este tipo de sociedades la ley no fija ni un mínimo ni un máximo del capital. Pueden crearla con 1 millón, con 2 millones, con 10 millones, etcétera. No hay un monto mínimo para esas empresas. Y lo más importante es que deben tener una sigla que las haga reconocer ante la sociedad o ante el medio comercial. Uno de ellos es compañía, o también hermanos, o también hijos. Entonces, cuando ustedes miren que una sociedad tiene, en un momento determinado, tiene estas siglas, entonces debe responder por todo lo que suceda al interior de la compañía. Ay, no, muy mal. Dime, ¿qué pasó? Bueno, otro tipo de empresa es la sociedad anónima, ¿cierto? Pero este tipo de empresa es utilizada en las medianas y en las grandes empresas. O sea, no es lo mismo que las empresas colectivas donde normalmente son micros y pequeñas empresas. Las sociedades anónimas están en una gran parte representadas en medianas y grandes empresas. Todas se constituyen por escritura pública y lo importante es que haya como mínimo 5 o más accionistas que hagan parte de la compañía. Y la responsabilidad está limitada al monto de sus aportes. O sea, a diferencia de la colectiva, que tienen que responder absolutamente por todo, la compañía, la empresa o una sociedad anónima, sus integrantes solo responden por el monto de sus aportes. El capital está representado en acciones de igual valor y se deben indicar los capitales autorizado, suscrito y pagado. Pero antes de mirar este tipo de capital, vamos a hacer un análisis de lo que es la sociedad anónima y la sociedad colectiva. La sociedad anónima, está compuesta por socios comanditarios o capitalistas, les decía, comanditarios o capitalistas, y la colectiva por gestores o colectivos. Son dos denominaciones diferentes. Los gestores o colectivos responden solidariamente. Los comanditarios o capitalistas solo responden por el monto de sus aportes. Entonces les voy a colocar un ejemplo muy rápido para que ustedes me respondan. Si yo creo una sociedad, por ejemplo, para el caso anterior, ¿cierto? Muy conocido por todos o por muchos de los bogotanos especialmente, Peláez Hermanos. Peláez Hermanos es una sociedad con más de 70 años que se conoce en Colombia por las baterías, ¿cierto? Y ellos conforman una sociedad colectiva. Entonces recuerden que estas colectivas deben de tener la sigla compañía, hermanos o hijos. Una expresión que va unida a el apellido de uno o de varios socios. En este caso utilizamos Peláez Hermanos. Resulta que Peláez Hermanos se constituyó, digamos que con 5 socios, y que estos 5 socios aportaron cada uno 2 millones de pesos. Entonces crean la empresa con un capital de 10 millones de pesos. 5 socios, cada uno con 2 millones de pesos. Resulta que la empresa comienza a funcionar, pero en un momento determinado tienen necesidad de acceder a un crédito o acudir a sus proveedores para que les envíen material para su empresa.
por un valor de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. ¿Qué sucede cuando se cumple el término en el cual debe regresar esos 50 millones de pesos y la compañía no los tiene por alguna circunstancia, la que ustedes quieran? No tiene los 50 millones de pesos. La empresa es embargada y los socios entran a recaudar el dinero que les adeuda. Pregunta para todos: ¿cuánto dinero puede recuperar la empresa demandante frente a una sociedad colectiva cuyos socios aportaron, 5 socios, aportaron cada uno 2 millones de pesos? ¿Cuánto puede recuperar la parte demandante? 10 millones, profe. 10 millones. ¿Quién da más? 50 millones. 50 millones. ¿Por qué 50 millones? A ver, el que me dijo 50 millones, ¿por qué? 50 millones, sí, profe. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una responsabilidad y son 5, pues serían, digamos, 10 millones cada uno. Pero es que cada uno Entonces, responde por lo que ha aportado a la empresa. Pero es que como embargaron Pero a los entonces, activos que tengan en... ¿cuánto puede recuperar la parte demandante? Repito, 10 millones, profe. 10 millones dice uno, 50. otro dijo yo diría que 50. los 50, profe. A ver, déjenme hablar al que dijo 50. ¿Por qué razón? El que dijo 50. ¿Por qué? Voy a salir. Profe, pues yo creo que los 50 porque uno, para acceder al crédito de los 50, debe haber alguna garantía de que el prestamista los va a recuperar, ya sean bienes activos y demás. Si llega ese caso de la necesidad, pues creo, me imagino que los 5 socios deben responder por 10 millones, ya sea en su patrimonio, para tratar de recuperar esos, bueno, recuperar la empresa, por decirlo de alguna manera. Pero siempre va a haber, siempre va a estar los 50 millones, que es lo que se prestó. Pues, Profe, eso, yo lo veo en la lógica Y de que es el que de presta cada no uno, resulta perder. profe. eso depende de la cantidad de acreedores que tenga la empresa, ¿no? No, estamos hablando Creo que estamos Pero hablando de son de que, 5 cifras. nomás. por favor, estamos hablando de que los demandantes, sea uno, 100 o 50, no estamos hablando de cantidad de demandantes, sino que es demandada. Y en ese momento entran a recuperar su dinero. La pregunta simple es: ¿cuánto se recupera? ¿Cuánto de esas 1, 10 o 15 personas a las cuales la empresa debe, cuánto pueden recuperar en una sociedad colectiva? Ya alguien dijo los 10 millones de pesos. Otro compañero dijo que los 50 millones de pesos. Profe, Cuando habla, los sí, 50 dígame, millones de pesos, perdón, lo interrumpo, sí, porque dice los socios, los cuales responderán en forma solidaria ilimitada y subsidiariamente todas las obligaciones de la empresa. Eso es lo que dice la definición de una compañía, sociedad colectiva. Los socios tienen que levantarse, entre ellos los 50 millones, para responder por la deuda. Eso es lo que entiendo. perfectamente, Víctor. Lo que pasa es lo siguiente, que en este tipo de sociedades, y como ya lo han dicho, creo que 2 o 3 de sus compañeros, responden hasta con su patrimonio. O sea, que te aportaron 10, sí, aportaron 10, pero resulta que su casa, su automóvil o los bienes que tenga entran en el momento de que jurídicamente se intente recuperar la totalidad de la obligación. O sea, los demandantes recuperan los 50 millones de pesos. ¿Sí? La Profe, pregunta pero es, eso no se da en Colombia. ¿Cómo, perdón? Porque, profe, acá no, en Colombia, pues eso no se ve casi. Pues a mí me pasó una historia con una empresa. Yo duré 2 años en esa empresa, profe, y no, trabajaba pues mi horario normal, cumplía todo. En esos 2 años, en el tercer año ya que yo iba a cumplir ahí,
ellos se dieron por quiebra, eran unos socios, eran 3. Entonces ellos lo que hicieron fue darse por quiebra y no pagar pues a mí me quedaron pagando y además de uno de la empresa. Entonces me di cuenta que ellos pues formaron otra sociedad con pues Pero otra ¿qué razón sociedad social. era? ¿Cómo se denominaba la empresa? ¿Cómo así, profe? En el sector El nombre de la empresa, ¿cómo se llamaba? se llamaba Encore Group, Pero en Core Group, Limitada, Hermanos, SAS, Compañía, SAS, SAS. SAS, SAS es una SAS. compañía, ya la vamos a ver al final. Ya la vamos a ver al final, es la última empresa que vamos a ver. Pero bueno, ya tengo su ejemplo allí. Cuando Profe, la ¿yo puedo empresa, hablar? sí, claro que sí, claro que sí. Profe, nuevamente yo, lo que pasa es que yo también una vez trabajaba por una empresa que se llamaba Point Pay Colombia, también era SAS, y en esa empresa también entró en quiebra y pues lo que nos dijeron era que lo mejor que podíamos hacer era demandar. La empresa entró en insolvencia, creo que es que se llama, Sí, perfecto. y entonces lo que hicimos fue demandar mucho y lo que hicieron al final, después de, si no estoy mal, eso fue después de 4 años, no nos dieron plata, pero nos dieron, digamos, a uno les dieron un computador, otro, y eso fue lo máximo, o sea, no podíamos, digamos, si la liquidación salía por 5 millones y si nos daban un computador, teníamos que sacar con un computador. Eso fue lo que nos, como nos liquidaron a nosotros y después de 5 años. Y Perfecto. y a los que nos enviaron un correo diciendo, mandándonos como una cita y no sé qué, pero plata como tal nunca nos dieron. Y Bueno, nos muy dio a bien. todos, porque a todos no nos informaron. No sé si Perfecto. está bien hecho Sí, perfecto. Está bien hecho y después les explico por qué. ok. Después, porque es que como ambos fueron SAS, les voy a explicar, mira, al final está esa. Porque ¿Sí? esa es una sociedad por acciones, ¿no, profe? Perfecto. Vamos a mirar qué pasa en eso. Pero ¿Para bueno, qué me quedémonos especifica? poco a poco y si no nos confundimos. La colectiva, ya sabe que los socios gestores o colectivos responden por toda la plata. Entonces, al responder por toda la plata, recuperan la totalidad, porque entra al patrimonio de esas personas. ¿Sí? Si tienen una casa, se la embargan. Si tienen un automóvil, se lo embargan. Si tienen una finca, terrenos, lo que tengan, todo se lo embargan hasta completar los 50 millones de pesos. Listo. Esa es la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. Profesor, Socios que, sí señor, le puedo hacer una pregunta, perdón, le interrumpo un segundito. Eh, el riesgo que corren estos socios cuando crean ese tipo de compañías, ¿por qué lo crean así? Porque ellos están arriesgando su propio capital. Lo que no pusieron, lo están arriesgando. Tiene que haber como alguna ganancia versus las otras, la limitada, las SAS, otro tipo de empresas, ¿no? sí, o sea, aquí lo que sucede es que, lo dice claramente, hay confianza entre los socios. ¿Qué sucede cuando hay confianza? Normalmente ese tipo de sociedades colectivas no se arriesgan tanto en términos de negocios o en términos de algo que los ponga en riesgo. Y como las decisiones las toman entre todos porque son socios que su capital está en riesgo, la posibilidad de que haya una quiebra o algo es mínimo en términos de que saben que su propio capital va a ponerse a manos de terceros. Entonces, repito, eso tiene una doble, digamos, es una espada de Damocles en el sentido de que si yo me arriesgo sabiendo que mi capital está allí, pues, es decir, sería tonto hacerlo. Y al contrario, lo que me va a obligar es a tener mucho cuidado con el tipo de negocios que yo hago y que tengo la seguridad que la compañía puede responder. Por eso la sociedad colectiva, digamos, es una de las más amplias en Colombia, pero eh, a nivel, por ejemplo, financiero, es de las empresas más reconocidas, por lo que creo que alguien lo dijo, le pueden prestar con mucha mayor facilidad que otro tipo de empresa. Bueno, pero vamos a seguir. Es válido todo lo que ustedes han dicho. La sociedad anónima, estábamos hablando.
que es una sociedad solamente para las medianas y grandes empresas, ¿cierto? Se constituye por 5 o más accionistas, y solo responden por el monto de sus aportes. Vamos a colocar el mismo ejemplo de la colectiva. Resulta que se reunieron 5 socios, cada uno aportó 2 millones de pesos, ¿cierto? Y les sucede lo mismo. Hacen un negocio por 50 millones de pesos, la empresa, por alguna circunstancia, entra en crisis, no puede responder por el capital que le prestaron por el crédito y es embargada. ¿Cuánto? La misma pregunta anterior, pero ahora para la sociedad anónima. ¿Cuánto recuperan los demandantes de esa compañía? Profe, pues como la responsabilidad es limitada, si aportaron 2 millones de pesos cada uno y son 5, pues son 10 millones de pesos. ¿Y el resto? 1 millón, profe. ¿El resto 1 millón? No, no le entiendo. O sea, yo, como dice que la responsabilidad de la sociedad anónima, los socios responden limitada, o sea, Lo más responden mínimo. por el límite de sus aportes sociales al momento de hacer la empresa. O sea, si son 5 y cada uno puso de aporte social 2 millones 2 de pesos, millones son 10 millones. entonces son 10 millones. Perfecto, muy bien. Profe, Eso es claro. yo diría, Espérame, Yo creo, porque es que no la... O sea, para usted solamente responde por 10 millones y el resto, ¿qué pasa con esa plata? ¿Qué pasó, mis chinitos? ¿a quién le pregunta? ¿A Nini o a quién? A todos, a todos. pues, profe, yo opino que igual se debe responder por los 50, pero al momento pues de la liquidación o de pagar, responden en el porcentaje de su participación. O sea, de los 50 millones, el que aporta el 30% de la empresa responde solo por el 30% de la deuda, ni más ni menos, y así con los demás socios. Todos aportaron 5, ninguno aportó más. En porcentajes todos aportan el 20%. Todos responden por el mismo porcentaje de Ya. 20% de la deuda total. O sea, de los 50, cada uno responde por el 20%. Así es. Sí, señor. Siendo Bueno, 50 al 100%. Profe, y no es que ahí de pronto les embargan solo los bienes que estén a nombre de la empresa, no, digamos, ya no les tocan el tema de nada personal, si el carro está a nombre mío, o no sé, la casa es familiar, no la tocan, ¿no? Ahí dice claramente, responden, y ya lo dijo la primera niña que intervino, solo por el monto de sus aportes. O sea, en este caso, la respuesta está bien, responderían solamente por los 10 millones, porque es el monto de lo que aportaron. Pero la contrapregunta es, ¿y entonces qué pasa con los 40 millones? Profe, ¿no sería ahí con sus bienes inmuebles? Solo hasta el monto de sus aportes, no responde por más. Ahí sí Entonces como pierde, diría, pierde como la di- parte demandante. perfecto, ahí como diría la famosa propaganda, su platica se perdió. Ahí solamente recuperan 10 millones de pesos y los otros 40 millones de pesos se pierden. O sea, si sumamos todos los bienes, lo que tenga la empresa, eh, como invirtieron 10 millones y eso se invierten en compra de muebles y todas esas cosas, eh, solo recuperan esos 10 millones de pesos, ¿cierto? Los otros 40 millones de pesos se pierden en tipo de empresas como la sociedad anónima. Bueno, entonces en la primera, en la colectiva, se recuperan los 50 y en esa solamente recuperan Profe, qué pena le 10. interrumpo, Sí, señor. pero o sea, hace que a estas sociedades obviamente les es más difícil pedir un préstamo o algo así como esos temas, me imagino yo, ¿sí? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una colectiva y una pública? La colectiva no tiene monto para su creación. Estas anónimas casi que necesariamente
requieren como mínimo, y estoy hablando a simple manera de ejemplo, entre 100 y 500 millones de pesos. Para hablarles de algo, todas las entidades financieras, todas, Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Banco Santander, Colpatria, todas son sociedades anónimas. Por eso aquí se habla de medianas y grandes empresas. Bavaria, Postobón, Avianca, Celaneje, Condor, todas son sociedades anónimas, ¿cierto? Pero para el caso de las sociedades financieras, requieren como mínimo, aproximadamente, es un valor aproximado que yo doy, aproximadamente 50.000 o 80.000, algo así, millones de pesos para poder crearse. Uno no puede crear una sociedad anónima financiera donde usted va a manejar billones de pesos, billones, ¿cierto? Con 5 millones. Entonces, como mínimo le exigen, repito, mínimo entre 50.000 o 90.000 millones de pesos. Entonces, un banco, ¿cómo no le va a prestar a una empresa que tenga un capital de 50.000, 80.000 o 100.000 millones de pesos? ¿Sí? Bueno, pero esto es a manera simplemente de respuesta a la inquietud del compañero. Resulta que estas sociedades, ¿sí? Resulta que estas sociedades también para su creación deben responder a la Cámara de Comercio con unas condiciones. Para el caso del que estamos hablando de esta sociedad anónima, digamos que ahora se va a llamar Sociedad Anónima, se va a llamar Transportes Peláez Sociedad Anónima. Transportes Peláez Sociedad Anónima o Transportes Sociedad Anónima, ¿cierto? Van a la Cámara de Comercio, se van a registrar. Entonces en la Cámara de Comercio le dicen, bueno señores, ustedes nos tienen que indicar dentro de su registro cuánto capital necesita realmente para tener una empresa totalmente sólida y consolidada. Como es una sociedad anónima y le estoy hablando de los montos tan grandes, pero voy a poner ejemplos pequeños, que él me va a decir, pero profe, usted ya está hablando de 100.000 millones de pesos y me pone ejemplos de 10 millones. Sí, solamente para el ejemplo, por favor. Resulta que la Cámara le pregunta a estos 5 socios con 2 millones de pesos cada uno, oiga, ¿usted cuánto necesita realmente para crear su empresa? Bien establecida, ya funciona. Pero dicen, bueno, necesitamos 50 millones de pesos. La Cámara de Comercio le autoriza, 50 millones de pesos. Dice, bueno, señores, a esos 50 millones, ya que entonces los dueños de la empresa dicen, no, pues es que sí, necesitamos 50, pero ya para tenerla totalmente a full. Pero por ahora no los tenemos. Entonces la Cámara de Comercio le dice, bueno, listo, suscríbame al menos el 50% del valor autorizado. O sea, nunca debe ser menor del 50%. Si la estamos pidiendo por 50 millones de pesos, ¿cuál sería el capital que yo debo suscribir para que la Cámara me autorice a funcionar? 25 millones. Muy bien, muy bien. 25 Para millones. arrancar. Para arrancar. Pero resulta. Profe, una pregunta. Sí, señora. Esa constitución de esa empresa, esos aportes que están haciendo los socios, ¿debe ser en modo de dinero o debe ser mixto, en dinero y en qué? ¿Y en maquinaria y equipo? En bienes. Sí, pueden hacer, o sea, eso ya va de acuerdo a como ellos allá internamente miren cómo van a constituir. Una persona puede decir de los 2 millones de pesos, yo no tengo 2 millones de pesos, pero tengo un vehículo que lo voy a dar por 2 millones. O sea, maquinaria, equipo, vehículo, todo lo que que tenga ellos que quieran, ver con lo pero eso tienen que hacerlo ellos internamente. No, la Cámara de Comercio no tiene nada que ver con eso. Simplemente ellos deben decir cuánto capital van a suscribir. ¿Cuánto le autorizaron? 50. ¿Cuánto van a suscribir? 25. ¿Cierto? O sea, eso ya lo hacen ellos en la Cámara de Comercio así. Dentro de la empresa, ellos me imagino que harán un acuerdo
de que yo pongo el carro y pongo la propiedad, planta y equipo. Y el otro Exacto, pone, como sí, lo quiera hacer, sí, como lo ok. quiera hacer. Listo. Pero resulta que otra vez vuelven y hablan estos señores. Y le dicen, oiga, pero es que tampoco tengo los 25 millones en este momento. Y entonces la Cámara vuelve y le dice, bueno, como mínimo, usted me debe pagar. Perdón, no le paga, discúlpenme, no, no paga. Debe demostrar que tiene un capital nunca menor del 33% del suscrito. Nunca menor del 33% del suscrito. ¿Cuánto capital es? A ver, mis chinitos, ¿qué pasó? Profe, debería ser 8.250.000. Perfecto, perfecto. O sea, que para constituir esta sociedad, como mínimo, deben tener listos 8.250.000. Pero no es que le paga la Cámara de Comercio, no, es que demuestre que tiene ese capital. ¿Cómo lo demuestran? A través de extractos bancarios, a través de cómo ellos quieran demostrar dónde está ese capital para comenzar la empresa. No es de palabra, ¿no? Es que yo tengo 10 millones, no, muéstrame a ver. Profe, Entonces, pero el papel no aguanta todo, o sea, pues ¿el uno qué? puede falsificar eso, el papel. No, no. A ver, estamos hablando de la legalidad, nos estamos metiendo con el gobierno. O sea, esa es la escritura pública, ¿sí? Es correcto, y hay una escritura pública donde Profe, qué usted... pena. Sí, En la sí, misma Cámara de Comercio, ¿no? Algo que yo no sí, entendí fue, sí, ¿es el sí. 33% del total o O sea, la solamente de la tercera parte mitad que ya del había? 100%. No, 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 el no, no, treinta no, y no, tres no. por ciento del 50% del capital que le autorizaron. Perfectamente, aquí lo dice, nunca menor del 33% del capital suscrito. ¿Cuánto suscribió esa persona? 25. 25 millones. ¿Cuánto le Ya, ya. autorizaron? O sea, si ¿Cuánto es le el autorizaron? 33, si es el ¿Cuánto? 33% serían No, 8 no, millones. ¿cuánto le autorizaron? Autorizado. 50 25 millones. 50 millones, ¿no? millones. 50. Sí. Muy bien. Autorizado 50, suscrito 25 y pagado 8.250.000. Como mínimo. Pero ahorita que ellos dieron 10 millones. ¿Sí? Ya, ya O sea, entiendo, sí, sí. ¿cuál es la condición para que finalmente le den vía libre a esa sociedad anónima? Que en el primer año de funcionamiento, escúchenme bien, en el primer año de funcionamiento se debe cancelar la totalidad del capital suscrito. O sea, yo ya di, en este caso, 10 millones, porque eso fue lo que dieron los accionistas, pero se comprometen en el término de un año a cancelar cuánto más, o a tener en sus cuentas cuánto más. 15 millones más. 15 millones de pesos. Muy bien, muchachos. Muy bien, excelente. Bueno, sigue otra sociedad que se denomina de responsabilidad limitada. Todas tienen una sigla y es obligatorio tenerla, ¿verdad? La colectiva tiene que tener compañía, hermanos e hijos, la sociedad anónima por su famoso SA, la de responsabilidad limitada, LTDA como sigla, o la palabra responsabilidad limitada. Resulta que esta también se constituye por escritura pública como mínimo con 2 socios, mínimo 2 socios y máximo 25, ¿cierto? Entonces, esta empresa debe tener 2 personas para crearla y máximo 25 personas. Y solo responden hasta el monto del capital aportado. ¿Sí? O sea, aquí también vienen a ser socios comanditarios, al igual que la sociedad anónima. Van a aportar o van a responder solo hasta el monto de sus aportes. Entonces, aquí no habría ningún problema, todos sabemos que se constituye con 2 o con 25, hasta 25, y que responden
hasta el monto de sus aportes. Pero resulta que los artículos 354, 355 y 357 del Código de Comercio responsabilizan a que los integrantes de esta sociedad responderán solidaria e ilimitadamente si no se incluye en la razón social la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Resulta que vamos a poner el mismo ejemplo. Los señores Transportes Martínez se creó como Transportes Martínez Limitada, que fueron a la Cámara de Comercio a inscribir su famosa empresa Transportes Martínez Limitada. Pero resulta que por alguna circunstancia, la que ustedes quieran, cuando se hizo la escritura, la persona que hizo la escritura, ¿cierto? Se le olvidó colocar la palabra limitada. Ni en palabra, ni en sigla. Y se creó la empresa Transportes Martínez. Bueno, nadie se dio cuenta, nadie verificó, como pasa cuando nosotros no leemos la parte menuda. Resulta que se presenta el negocio que ya hemos recorrido con la colectiva y la anónima. Nuevamente nos obtenemos un crédito de 50 millones. Cada socio había aportado, digamos, como son 25, digamos que cada uno aportó 300.000 pesos. Por hablar de algo, no tengo la cifra exacta de cuánto quedaría cada uno. O no, vamos a decir que 2 socios. Y cada socio aportó 5 millones de pesos. Como la puedo constituir con 2 socios, esa sociedad se creó con 2. Y cada uno aportó de a 5. Cada socio aportó de a 5. Entonces, como cada socio aportó de a 5, se hizo el negocio. Llegó el momento del plazo en que debe pagar los famosos 50 millones de pesos y no tuvo plata. Y es demandada. Pregunta: ¿cuánto recupera el demandante frente a esta sociedad que te creó? Debe recuperarlo todo Los porque 50. por no haber colocado el limitado, y entonces pagan justos por pecadores. Perfecto, mi niña. Todos deben responder, o los 2 socios, no solamente con sus 10 millones, sino con su patrimonio. Porque Profe, no una se colocó. pregunta. Sí, señora, sí, señora. ¿Y las que son ecomanditas, cuáles son? Mi niña, esperemos, terminamos esta partecita. Ya te digo. Entonces, perfecto. Si no lleva la palabra limitada o la abreviación LTDA, inmediatamente pasa a ser una sociedad solidaria e ilimitada. ¿Listos? Bueno, a ver, mi niña, le doy respuesta. Siguen otras. Bueno, hasta acá. ¿Sí es claro lo que pasa con una empresa de sociedad de responsabilidad limitada? Profesor, Sí, Sí, señor. porque yo he escuchado, mejor dicho, Ujú, las empresas de sociedad limitada, yo las escuchaba hace muchos años, muchas, la ujú, mayoría eran en sociedad ujú, limitada. ujú. Y después que salió la SAS, creo que se llama, algunas se pasaron de limitada a SAS. ¿Es Ujú. posible? ¿Se pueden, después de estar constituida, pueden Claro, cambiar el tipo de empresa que constituyen? sí, señor. En cualquier momento, no hay problema. Porque a uno no lo pueden obligar, porque recuerden que aquí hay una libertad económica y libertad de empresa. Yo puedo crear la empresa, comenzar con una anónima, luego pasarla a una colectiva y luego pasarla a una limitada, mientras yo responda jurídicamente por lo que suceda de acuerdo con el tipo de empresa a la que llegaron. ¿Listos? Bueno, Profe, sí, profe, sí, señora. no sé, no estoy muy clara, pero creo que hay una empresa una sociedad
que si es o sea, supongamos, no sé cuál es, profe, y no tengo claro si está bien lo que voy a decir o no. Pero si supongamos que es una sociedad anónima y va a pasar a una sociedad SAS, creo que no se puede. No sé en qué caso es que pasa eso, No, debe pero no he disolverla, ¿no? escuchado. Sí, Debe entonces no sé. disolverla, sí señora. Puede Entonces hacerlo, debe pero debe haberla ahí. disolverla. O sea, no, Entonces no sí. es que se cambie ya porque mañana entonces, vamos, no, 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 debe disolverla. Porque es que yo no puedo decir, bueno, a partir de mañana me va a constituir, no, se acaba o se acaba. Y Ok. una vez se termina, ahí sí puede crear el tipo de empresa que quiera. Sí, entonces así Sí, es. claro que sí, Ujú. sí señora. Bueno, entramos a la sociedad, a dos tipos de sociedad comanditarias, que es la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Resulta que la sociedad en comandita simple también se crea mediante escritura pública entre, ojo, uno o más socios colectivos o colectivos o gestores y uno o más comanditarios o capitalistas, ¿cierto? Ya ustedes saben las condiciones de cada uno. Si es uno o más socios gestores, responden por la totalidad de eh, de la deuda. Si es un comanditario, responde solo por el monto de sus aportes. Resulta que vamos a crear una sociedad en comandita simple con un socio comanditario. Entonces ese socio comanditario coloca 5 millones de pesos, el comanditario. Y 5 socios, para efectos de esto que estamos hablando acá, 5 socios capitalistas. Y cada uno aporta 1 millón de pesos. Si sucede el problema de los 50 millones de pesos en que incurrió la empresa al tener que solicitar un crédito o insumos a determinados proveedores y no tiene con qué cancelar, ¿cuánto recupera? ¿Cuánto recupera la empresa demandante? Profe, pues el comanditario está obligado solamente a responder por los aportes que dio a la empresa. ¿Cuánto? O sea, los 5 millones. Sí, gestores, ¿Qué? gestores, Bueno, y los gestores, o el entonces gestor que había, porque hay uno solo. está obligado a responder ilimitadamente y solidariamente por el ¿Cuánto? restante, ¿no? ¿Cuánto es el restante? Profe, ¿cuánto fue el valor? Es que no, 50 ¿Cuántos millones, fueron? 50 no millones, lo escuché el profe. mismo, valor que dio. 50 Pero millones. No hemos cuántas cambiado, personas? 50 millones, seguimos, es lo Los mismo, 50 millones, sí, cada uno dio 10 millones, entonces le tocaría responder por los 45 millones de pesos. 45 millones de pesos al gestor. Sí. Y Y el si otro solamente por los aportes que dio a la un empresa. millón cada uno, o sea, otros 5 millones. Ujú. Pues yo Perfecto. digo, ¿no? No sé. No, esa es exactamente la respuesta. Así está bien, ¿cierto? Ahí, digamos, la diferencia entre los socios es que solamente la pueden administrar, esa empresa solamente la pueden administrar los socios gestores. ¿Sí? Solamente los socios gestores porque pues están arriesgando su capital y no pueden quedar en manos de alguien que tome una decisión equivocada porque él sabe que solamente va a responder por su capital. Entonces, no, en este tipo de sociedades, la administración está en poder de los socios gestores. Ahora, sociedad en comandita por acciones, aquí la diferencia es que se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y como mínimo 5 socios comanditarios o capitalistas. La responsabilidad, ustedes ya la conocen, el gestor con su patrimonio, el comanditario solo por los aportes. Como es al menos 5 socios comanditarios y uno o más socios gestores, vamos a suponer que hay dos socios gestores
y cada uno aporta 2.500.000, 2 socios gestores y 5 socios comandatarios también con 1.000.000 de pesos cada uno. Si se presenta la situación de los 50 millones, ¿cuánto recupera el demandante? Los mismos 50 millones, Los pero ya mismos. están distribuidas las responsabilidades, diferente. Cuénteme, ¿cómo se distribuye? Los capitalistas responderían solo por lo que aportaron ¿Cuánto? y los dos por los 5 millones. 5 millones. Ojo que cuando yo les haga la pregunta, bueno, después les digo por qué tanta insistencia en esto. Mañana, un alto en el camino, mañana a las 8 de la noche vamos a hacer una evaluación individual para lo que vimos el día de hoy. Individual, con cámara encendida y aquí yo veo cómo están mis chinitos, cómo están respondiendo su evaluación. Yo la llevo a la plataforma, ustedes abren su plataforma, traen el taller que vamos a hacer, cada uno lo responde y me lo regresa por internet al correo. ¿Listos? Yo le coloco un correo, allá ustedes me lo envían y tenemos un tiempo para responderlo. Entonces, ojo con lo que acabamos de ver hoy, porque mañana hay evaluación. Bueno, ahora sí, ¿cómo responderían en comandita por acciones si se den 50, hay 2 socios de 2.500 y 5 de 1 millón cada uno? ¿Cómo sería la distribución de ese capital? Pues, profe, los comanditarios, los 5 comanditarios responde cada uno por 1.000.000 de pesos, entonces serían 5 millones de pesos. Sí. Y los 2 gestores que aportaron cada uno 2.500.000, entonces serían los 5 millones y los gestores responden por 45 millones de pesos. En total. Ujú. Muy bien, perfecto. Mañana va a ser un taller muy rápido porque estoy viendo que ustedes entendieron fácilmente lo que significa la responsabilidad. Listo, No, muchachos. profe, solamente hemos hablado como 5. Yo creo que los otros están perdidos. Ah, pero si no hablan mis chinitas, voy a No, hacer una... niña, aquí estamos. Profe, pero también Aquí pueden, estamos escuchándote a ti, al Sí, profesor. claro, todo el mundo entiende, claro que sí, sí. Pero el igual hecho de la que estemos diapositiva calladitos no está en quiere la decir que no plataforma. entendamos. Sí, me No, pues parece yo muy digo, bien. porque yo me quedo callada es porque no sé un carajo. Bueno, a ver, mis niñas. Son Resulta, casos diferentes. sí, a ver, resulta que nos queda la última empresa que ya los que estábamos hablando en el momento nos dijeron que la sociedad por acciones simplificada les había sucedido un caso siguiente, a algunos ni siquiera les terminaron de pagar sus prestaciones ni nada, porque la empresa se declaró en quiebra. Pues resulta que esta sociedad anónima simplificada se crea por la ley 1258 del 2008 y es una sociedad de naturaleza comercial que puede constituirse mediante un convenio unilateral que constará en documento privado. O sea, ya no es un documento público, una escritura pública, sino que ustedes se reúnen, 1, 2, 3 personas, van a una notaría, en la notaría dicen, mire, vamos a crear la empresa Transportes SAS y va a estar constituida por tantas personas que van a aportar cada uno una cantidad de dinero y lo van a hacer a través de acciones, ¿cierto? Entonces, hay 3 empresas que su dinerito se convierte en acciones, que es la sociedad por acciones, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima. Estas 3 sociedades todas constituyen o convierten su capital en acciones. Pero la única que puede vender las acciones en la Bolsa de Valores de Bogotá es la sociedad anónima. La simplificada y la comanditaria no pueden vender las acciones en la bolsa. Pueden venderlas entre ellos mismos o con alguien que en algún momento esté interesado
en ingresar a la empresa, hay alguien que quiera salir, dice, vea, tome leyendo mis acciones, no hay problema, y se retira. Pero no la pueden ir a vender a la bolsa de valores. Las únicas acciones que ustedes ven en la bolsa de valores de Colombia es la del Banco de Colombia, cualquier banco, casi todos tienen acciones, o las de Bavaria, o las de Enel, o las de Ecopetrol, todas estas empresas pueden vender sus acciones. Entonces, la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por varias personas naturales o jurídicas, quienes solo responderán hasta el monto de sus respectivos aportes. Entonces resulta que volvemos al cuento de siempre. La empresa le mandaron por 50 millones y solo tiene 10 millones porque habían 5 socios con 2 millones cada uno, entonces solamente se pierden o solamente recuperan los 10 millones de pesos. Dentro de esos acreedores están los empleados. ¿Por qué? Porque los dueños de la empresa solo responden hasta el monto de sus aportes, mis chinitos. Entonces las SAS se crean precisamente para evitar en algún momento de crisis tener que poner en riesgo su propio capital y tener que pagarle de pronto a sus propios empleados, a sus acreedores, con dinero de su patrimonio. Entonces la podemos demandar y todo, pero si no hay plata, ¿qué podemos hacer? Esa plática se perdió. Entonces se debe inscribir en el registro mercantil, forma una persona jurídica diferente de sus accionistas, o sea, una cosa es la persona natural Pedro Rodríguez y otra cosa es la persona Rodríguez SAS. ¿Listo? Entonces, no se pueden registrar en el Registro Nacional de Valores y Emisores. ¿Por qué no se puede registrar? Porque no pueden vender sus acciones. Pueden fijar sus propias reglas, no es como en la sociedad anónima donde debe quedar por escrito, los estatutos registrados ante la Cámara de Comercio. Aquí no, usted puede variar los estatutos cuando considere que sea necesario, nuevamente ante una notaría, va usted y modifica sus estatutos. Se constituye por personas naturales y su creación puede ser por medio de un contrato privado que debe registrar en la Cámara de Comercio. Todos deben estar registrados, todos en el registro único empresarial. Bueno, ahí terminamos por el día de hoy todo lo relacionado con la empresa y los tipos de empresa. Quiero recordarles a todos, por favor, que mañana vengan muy listos a las 8:10 de la noche. Recuerden que, porque a veces yo veo ahí, no ha abierto, no ha entrado, no. Quedamos en que yo tengo clase anterior, entonces para darme un tiempo y organizar todo, entramos a las 8:10 de la noche con ustedes. Terminamos normalmente a esta hora, son las 9:50 y tenemos cumplido el requisito de hora 50 por cada clase. Una pregunta. Sí, señor, sí, señor. ¿Esa presentación usted la sube a la plataforma o no la pasan? No, yo la subo a la plataforma. Vale. En el momento en que comencemos la prueba, hasta ese momento subo la prueba a la plataforma. De manera tal que como ya están todos, ustedes abren su plataforma y resuelven el taller. No, hablo de la PPT que tiene ahorita que no Profesor, estamos creo que ya. hablan de la presentación, no de la prueba. ¿De la PPT? La presentación que nos acaba de la hacer. clase de hoy. Ah, no. Ah, yo subo ahorita, en este momento voy a subir la presentación de diapositiva, no el video, ¿no? Aún no El video está. no alcanza, el video no alcanza a salir hoy. Termina de ser grabado por ahí a las 12 de la noche, ahora ya, chinito, estoy durmiendo. Entonces, les subo ya termino con ustedes y subo las diapositivas, para que ustedes las revisen. ¿Listos? ¿Dudas? Mañana no hay dudas antes de la esta, que mire, profe, estamos en el momento de aclarar dudas. Bueno, entonces, 8:10 de la noche. Todos con la cámara prendida, que no van a resultar que es que va en el camino, que estaba con un ratón vecino, ni nada de esas cosas. ¿Cierto? Cámara bien. Sí, señora.
Profe, qué pena con usted, pero yo hasta ahora sí me estoy movilizando en Transmilenio. ¿Cómo podría ser ahí? Mi chinita, ¿y entonces cómo hace para responder su parcial? Desde el celular, profe. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sin embargo, yo estoy aquí verificando su asistencia y todo lo que sea necesario. ¿Listos? Jamie, ¿dónde está mi Señor. chinita? Jamie, creo que hay una tareita que creo que ya otros profesores creo que le han dicho. Necesito que todos los que están en este momento le pasen a Jamie su un comentario de si tienen o no carnet de la universidad. Resulta que ya vamos a iniciar la presencialidad. Y creo que para el próximo módulo ya se va a hacer de manera presencial. Entonces todos necesitan tener su carnet porque ya no se va a admitir en la universidad a personas que no tengan carnet. Entonces, de una vez se van preparando para el próximo módulo, ya esto de la virtualidad va quedando atrás. Entonces, mis chinitos van a tener que ir a la universidad. Para Profe, ello, sí señora. disculpa, perdóname, te interrumpo. Todavía hay que sacar cita para el carnet porque yo ya les había informado hace bastante tiempo de que había que sacar una cita para ir a solicitar el carnet. Entonces no sé si algunos lo No, hicieron a ver, o si todavía hay que sacar cita. discúlpame. Lo que pasa es que ahorita solicitaron a través de nosotros que habláramos con el representante del curso, en este caso Jamie, para que a ella le hicieran llegar si tienen o no, solamente esa pregunta. Si tengo carnet, no tengo carnet. Una vez que Jamie tenga todos los datos de sus compañeros, me da traslado a mí de quienes tienen carnet, quienes no tienen, yo lo vuelvo a la universidad. La universidad creo que para eso es que pide el carnet, pide la existencia o no del carnet para comenzar a hacer los respectivos carnet. Lógicamente ustedes tienen que estar al día en sus pagos, deben estar al día en todas sus actividades económicas y académicas. ¿Listos? Entonces, por favor, nuevamente me le hacen llegar a Jamie, que es tan amable, y ella me reportará quienes tienen carnet y quienes no tienen carnet. Yo se lo hago llegar a la universidad y entonces el próximo módulo, mis chinitos, nos veremos si estamos las caritas allá en la universidad. Profe, Nos el vemos próximo mañana. módulo, usted se refiere al siguiente Módulo. A partir del 20 de julio, creo que ya les había enviado Sí. la información donde les había dicho que a partir del 20 de julio volvemos a la presencialidad. Igual la otra semana nos van a estar informando. Sí, entonces ahí nos evitamos de que estoy en el bus, de que estoy en yo no sé dónde, que se me fue la luz, en fin, ya se terminó esta forma de impartir educación. Bueno, nos vemos mañana 8 o 10 de la noche. Gracias a todos, muy interesante su participación. Creo que de verdad quedó muy claro, pues por las personas que participaron y como algunos de ustedes dijo, como no hubo personas que de pronto hicieran comentarios respecto a dudas, pues parto de la base de que todos quedaron claros. Mañana 8 o 10 de la noche, espero 2 o 3 minuticos después de las 8 o 10 y cuando ya estemos todos aquí, entonces subo a la plataforma el documento taller, ustedes lo suben, lo bajan más bien, lo responden y me lo envían a un correo. ¿Listos? Que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana. En unos 10, 15 minutos les subo las diapositivas. Que tengan buena noche, por favor. Gracias, profe, que Gracias. descansen. Bueno, hasta luego. Biencito, profe, gracias. profe. Hasta luego, profe.